Para empezar, la base de datos es una colección de datos correlacionados y está diseñada, construida y alimentada con datos para un propósito específico, mientras que el usuario es todo aquel que tenga contacto con el sistema de base de datos. La base de datos, a su vez, se clasifican en tres tipos y son programador de aplicaciones, usuario final y administrador de base de datos. Programador de aplicaciones. Son programadores que escriben los programas de aplicaciones utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuarios, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones que facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente en el programa. Otro tipo de usuario en una base de datos es el usuario final y el usuario final es aquel individuo que va a manipular o tener acceso de manera directa a un determinado servicio, programa o software. Este usuario accederá a la base de datos desde un equipo en el cual puede utilizar lenguaje de consulta generado como parte del sistema o también puede acudir a un programa de aplicación suministrado por un programador. Administradores de bases de datos. Las siglas DBA. Definición: es el encargado del control general del sistema. Entre algunas funciones que resaltan del ABD, del administrador de bases de datos, se encuentran: número 1, la definición del esquema de la base de datos. Número 2, definición de la estructura y del método de acceso. Número 3, modificación del esquema y la organización física. Y concesión de autorización para el acceso a los datos y mantenimiento rutinario. Por otro lado, tenemos que algunas de estas funciones las realizan algún administrador de las bases de datos. También se encuentran otros tipos de usuarios como lo son. Los usuarios sofisticados son aquellos que interactúan con el sistema sin programas escritos. Esto quiere decir que se encargan de formar sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Cada una de estas consultas las envían al procesador de consultas, cuya función será transformar la información que se encuentra en el lenguaje de programación de datos, que a su vez son instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda, y los analistas las enviarán las consultas para poder explorarlas a los datos de base de datos para que puedan entrar en la categoría. Usuarios ingenuos. Es el usuario final que utiliza base de datos sin saberlo. Para él es totalmente transparente cómo se generan las consultas de la información. Usuario especializado. Algunos usuarios sofisticados desarrollan aplicaciones de bases de datos especializadas. Entre estas aplicaciones se encuentran los sistemas de diseño asistido por computador. Usuarios normales son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación o con una interfaz de formularios, donde se pueden rellenar los campos apropiados del formulario. Estos usuarios pueden también simplemente leer informes generando de la base de datos.